Sintonizas Radio Indautxu en la 93.5. A continuación, la tertulia de Eusko Ikaskuntza en Radio Indautxu. Bueno, buenos días. Un sábado más queremos darle nuestra bienvenida a la habitual tertulia en que solemos tener con Eusko Ikaskuntza, la Sociedad de Estudios Vascos. En los próximos 55 minutos, para con ustedes, José Alberto Pérez en el apartado técnico y quien les habla, Víctor Gómez. Ya saben que cada una de nuestras tertulias nos rodeamos de gente interesante que cada semana nos habla de un tema que se escoge minuciosamente. Hoy queremos hablar de un tema curioso, las campanas en Vizcaya. A priori puede parecer un asunto con poca amiga, pero les vamos a demostrar lo contrario. Hablaremos del proceso de elaboración de las campanas, de su función, de sus características. Para ello nos acompañan en los estudios de Radio Indautxu tres personas, tres amigos de nuestra emisora que saben y mucho sobre este tema, nuestro tema del día. Vamos con las presentaciones. Tenemos en nuestros estudios a José Ángel Barrio Loza, catedrático de Historia de Arte en la Universidad de Deusto. Buenos días. Buenos días. También recibimos a Alberto Santana Ezquerra, profesor de Historia de Arte en la UNED y comisionario de la exposición El Sonido del Bronce. Hola, de una, sí. Buenos días. Comisario. Sí, quizás lo haya escrito yo mal. Por último, damos la bienvenida a María Molino Bozavalla, historiadora y encargada de realizar el inventario de campanas de Vizcaya, ¿es así, no? Sí, eso es. Buenos días. Bueno, lo primero partimos de esa exposición de la que hablábamos, una exposición titulada El Sonido del Bronce, Campanas de Vizcaya. Vamos un poquito a desvelar primero a nuestros oyentes qué podemos encontrar, qué es esta exposición, dónde. Esta es una exposición que ha organizado el Departamento de Cultura de la Diputación Foral de Vizcaya. Se encuentra y puede ser visitable todos los días, en un amplísimo horario, luego daremos información si quieres del mismo, en los locales del Archivo Foral, en los bancos del Archivo Foral, en la calle María Díaz de Aro 11. Es una amplia sala de exposiciones que otra vez se suele acoger los temas monográficos sobre nuestra cultura y nuestro patrimonio, y el que se ha acogido en esta ocasión hasta el 13 de mayo es El Sonido del Bronce, una revisión de la cultura de las campanas en Vizcaya. O sea, que hay que darse más o menos, hay que estar atento. En unas 2 semanas. Muy bien, pues una exposición muy recomendable sobre la que hoy también hablaremos. Hablaremos de las campanas de Vizcaya. ¿Qué importancia tienen, esta pregunta para ustedes, las campanas dentro de nuestro patrimonio cultural? Pues era una de las pocas cosas que a la Diputación Foral le quedan por inventariar. Se han inventariado prácticamente todo el patrimonio. Uno de los últimos capítulos ha sido precisamente el de las campanas, que no suele ser un elemento, a veces en muchos lugares, ni considerado como patrimonial, sino más bien de tipo etnográfico. La Diputación, yo creo que con buen criterio, ha querido hacer un inventario para conocer cuál es este patrimonio que se administra, que administran las parroquias, que administran particulares, que administran las estaciones de ferrocarril y demás. Y al final yo creo que ha sido pues bastante satisfactorio el resultado de ese inventario. Este inventario no lo hace, los inventarios no los suele hacer nunca la Diputación Foral con sus propios medios, sino que los encarga alguna institución. En este caso ha sido ADECER de la Universidad de Deusto, un instituto de investigación de la Universidad de Deusto. Y este instituto de investigación de la Universidad de Deusto ha puesto 4 becarios al mando de un director, y entre todos ellos pues han realizado ese inventario que al final ha sido de casi 2.000 elementos. De diferentes tamaños, de diferente época, condición, pero vamos. Diferentes elementos tan solo. Casi 2.000 elementos, que ¿Por qué ha costado tanto? son muchos elementos. ¿Por qué ha costado tanto llegar a este punto y que la Diputación haga esta? Pues porque ha estado ocupada la Diputación a lo mejor en otros elementos patrimoniales de más importancia. Yo recuerdo haber colaborado, por ejemplo, en el inventario de las fuentes públicas, que son elementos públicos. El gobierno vasco y la Diputación han inventariado los cementerios de Vizcaya con sus panteones, la arquitectura de todos los estilos, es decir, pero bueno, eso tenía que llegar a las campanas y le ha llegado. Un inventario que da como resultado, como decíamos, 2.000 piezas diferentes en Vizcaya. Supongo que ha sido complicado, ¿no?, hacerlo. Sí, ha habido que ir subiendo campanario a campanario, llegando a cada una de ellas. No se puede, o sea, se trata de llegar a cada campana y estudiarla individualmente como pieza única que es. Entonces, pues así. ¿Cuánto tiempo se tarda en estudiar 2.000 piezas diferentes a lo largo y ancho de Vizcaya? Y algunos campanarios
Digo yo, por lo que se ve, que no son muy fáciles de alcanzar. 6 meses. Sí, hemos estado 6 meses en ello, pues saliendo prácticamente a diario a los pueblos y bueno, realmente ha sido un trabajo muy bonito, ¿eh? Hay que reconocerlo y agradecerlo. Ujú. ¿Por qué son las campanas entonces tan importantes en Vizcaya? Es decir, ustedes tres que saben mucho sobre este asunto reclaman su Son, importancia. son lo importantes que tienen que ser. Es decir, no este no es el territorio donde campanas más grandes ni más importantes hay, ¿eh? Ujú, Pero vamos, es un territorio donde hay muchas campanas. No hemos hecho el inventario de las campanas, por ejemplo, de muchas ermitas que están alejadas, pero al final pueden ser 2.300 o 2.500 campanas que haya, que son muchas campanas, pero no están entre las más grandes, ¿eh? La de la Catedral de Pamplona, por ejemplo, son 11.000 kilos, es muchísimo más grande que estas otras. Y para empezar a hacer el trabajo, lo primero que tuvimos que hacer es elaborar una ficha. ujú, Es decir, someter a este inventario a una metodología. Entre el señor Santana y yo mismo elaboramos una ficha que al final se ha revelado como muy apropiada y con esa ficha los 4 becarios y yo mismo hemos ido subiendo los campanarios rellenándola. Entre los aspectos que más interesaba, claro, está el del peso, porque hablamos de bronces, eso pesa. Eso lo sacamos gracias a que medimos todas las campanas y luego hay un apartado gráfico que es absolutamente fundamental y que la Diputación lo entendió que desde el principio que tenía que ser fundamental, que es el de la obtención de fotografías ujú. con sistema moderno, digital. Un trabajo, como ha dicho ella, muy satisfactorio, 6 meses y hecho de acuerdo con una metodología pactada. Ujú. ¿Nos podrían dar un diagnóstico de cómo se encuentran las campanas de nuestro territorio? Pues sorprendentemente mejor de lo que esperábamos. Hay muy pocas que estén rajadas porque cuando una campana pues se rompe, pues se refunde o se retira el campanario. Con lo cual yo creo que las expectativas, lo comentamos al acabar el estudio, nos había sorprendido mucho. Después lo que está mal conservado pues son los propios campanarios y el estado pues eso, de cómo se conserva en cuestión de limpieza o cómo están colgadas algunas en precario, que avisamos a los párrocos del peligro que corría algunas de ellas de caer. Ujú. ¿Y por qué ese pequeño abandono, ¿no? Esa sensación de abandono que da muchas veces cuando se ve un campanario? Yo no sé muy bien por qué las iglesias o algunas iglesias no cuidan tanto esos campanarios cuando las campanas precisamente han sido un poco el símbolo, ¿no? De Pues la llamada a misa, por lo Pues menos. yo lo que dije es porque tú también estás hablando en pasado, porque han sido el símbolo, han sido las torres de comunicaciones de la comunidad en el pasado, Ujú, han sido el centro que regía la vida y los ritmos de las feligresías, de las parroquias, de las comunidades, de las aldeas, pero todo eso ha entrado en un proceso de decadencia, ha entrado pues, en realidad a partir del concilio. En los últimos 30 40 años no hay campaneros hábiles que conozcan todo el repertorio de toques y tampoco tienen un público que sepa identificar los toques que ellos tocan. ujú, Está desapareciendo parte de la cadena de transmisión cultural y entonces la falta de medios humanos y económicos por parte de las parroquias que no tienen a muchas personas que puedan dedicarse al mantenimiento de esos espacios que para la liturgia pues, son secundarios, como es el campanario, la falta de campaneros voluntarios o designados por los párrocos y el progresivo distanciamiento de las comunidades respecto a sus campanarios pues han provocado un pequeño abandono, un estado de abandono. Afortunadamente el bronce, como decía María, resiste y está ahí, y es recuperable. Quiero decir que ujú, frente a otros sectores de nuestro patrimonio cultural, pues no son las campanas las que todavía están. ujú. Y dentro de esa decadencia, ¿qué ocurre si una campana, por ejemplo, se deteriora tanto que hay que reemplazarla? ¿Realmente se reemplaza o simplemente se hace con un sonido grabado? ¿Qué es lo que hacen las parroquias hoy en día? En Durango acaban de cambiar. Cuando estuvimos en la iglesia de Durango la primera vez, Ujú, tuvimos que ir 2 veces por este motivo. La primera vez tenían dos campanas que estaban ya deterioradas, estaban rotas y sonaban mal por esto. Entonces regresamos hace unos meses y ya tenían hecho el encargo de las campanas nuevas, o sea que es un mercado que sigue ujú. en funcionamiento y se siguen reemplazando. Qué curioso, ¿dónde se hacen las campanas hoy en día? ¿A dónde se encargan? ¿Dónde se Pues se pueden hacen la encargar? mayor parte de las campanas que tenemos
en Vizcaya se encargan a un pueblo de Palencia, que es Ajá. Saldaña, donde está la fundición de campanas Quintana, los herederos de una vieja saga de campaneros montañeses, comentada ya del siglo XVII, que después de haber sido gente trasumante y itinerante buscándose campanarios en los que fundir nuevas campanas, acabaron instalándose hace ya un siglo y medio largo en esta zona, al parecer casi residual dentro del mercado de la producción metalúrgica, pero que seguía manteniendo una demanda para las campanas, que tampoco son un sector muy dinámico, y hayan sobrevivido. Hay otros fabricantes de campanas en la misma Cantabria, fue el gran vivero de la campanería del siglo XVII y XVIII sobre todo, para Vizcaya, la que surtió de campanas a ese territorio, y gentes como Abel Portilla, en Cantabria siguen también produciendo campanas. Hay algunos otros fabricantes menores. Lo cierto es que no hace mucho tiempo que no se hacen campanas en Vizcaya. Vizcaya consume campanas, pero no produce campanas. Ujú. ¿Podemos explicar a nuestros oyentes cuál es el proceso para que se pueda llegar a conseguir hacer una campana? No para que lo hagan en sus casas, sino cómo se hace, cómo es el proceso de hacer una campana. Pues tiene cierta complejidad, pero se puede simplificar bastante Ujú. el proceso de ejecución de una campana. Habría que, en resumidas cuentas, es la aplicación de un método que llamamos de la cera perdida. Es decir, el metal del bronce de una campana va a ser sustituido por el bronce fundido, es decir, ardiente, que se vierte. Para eso, que se vierte y ocupa ese lugar que ocupa la cera. Entonces tendríamos primero un negativo, vamos a decir así. A ese negativo lo untamos con cera, Ujú. y a esa cera luego la forramos de nuevo de otro producto que sea adecuado eh, para aguantar el calor. Tanto el negativo como este último que lo poseemos, que lo vemos por fuera, y que es el positivo, digamos, entre medio hay una capa que es de cera, y esa cera va a ser sustituida por el bronce incandescente que echamos por la parte de arriba. Hay que esperar a que se enfríe para poder romper la capa exterior, que era de cerámica, que aguanta el calor, y ya nos saldrá la campana. Ujú. Levantarla y el negativo también aparecerá, que también será de cerámica, de ladrillo. Ese es el procedimiento más sencillo que cualquiera que nos escuche podrá entenderlo fácilmente. Pero en la exposición de la que hablamos Ujú. hay un pasillo didáctico muy bonito que se titula De bronce a campana, donde este proceso se explica con todo lujo de detalles y me parece que son 8 o 9 fases. Ujú. Muy adecuado. Entre otras virtudes de esta exposición, yo creo que está la de ser didáctica. Y la didáctica se establece fundamentalmente, es el didactismo, se establece a través de este pasillo que explica de bronce a campana el proceso de construcción, y luego también hay otro elemento muy interesante y didáctico que es el de la reproducción de los toques de las campanas, Ujú. que también se reproduce ahí, y que seguramente será lo que a esa compañera que decías antes Ujú. había visto y que le había gustado mucho. Una compañera nuestra que ha visitado la exposición y por cierto hablaba maravillas. Supongo que también tendríamos desde aquí que animar a nuestros oyentes a que Yo se creo que la acerquen. Diputación pretende siempre además un esto didáctico, no Hay una voluntad pedagógica y de difusión de aspectos del patrimonio que en principio no son habitualmente accesibles a la Ujú. gente. Las campanas, pues tenemos una idea simple, Sabemos sencilla, lo las que son. campanas sabemos Ujú. lo que son, a nadie se lo oculta, no tiene ningún secreto, pero muy pocas veces tenemos ocasión de estar en contacto con una campana, de tocar una Ujú. campana, incluso de ver nuestra pequeñez ante el tamaño de las potentes, poderosas campanas de bronce que tenemos colgadas en nuestros campanarios. Lo que hemos hecho es bajar los campanarios a pie de calle, a pie de exposición, y diseccionar casi con bisturí desde el proceso de creación y de fundición de una campana hasta las claves para entender el lenguaje perdido de las campanas, y una selección de algunas de las campanas que representan los aspectos más interesantes de la cultura campanera vizcaína. Ujú. ¿En qué momento histórico surge la figura de la campana? La campana surge desde principios del cristianismo. Vamos a entender que en la civilización cristiana a la que pertenecemos, que es la civilización occidental, la campana equivale a lo que más tarde, a partir del siglo VIII, por ejemplo, significará el tambor para la civilización musulmana. Ellos no tocan campanas, ellos avisaban mediante tambores. Ujú.
Aquí la campana, en cambio, se usa no solamente para llamar a la oración, sino para dar señales, como por ejemplo en el mar y demás. Ellos nunca tocaban campanas en el mar para que sus barcos fueran más o menos detectables por los barcos de alrededor, en momentos, por ejemplo, de niebla. Sino tocaban tambores, tambor contra la campana. Por eso no parece, según las crónicas medievales, parece que les irritaba bastante en Córdoba, en el siglo VIII, les irritaba bastante la llamada a oración de los cristianos por medio de las campanas. Y digamos que un testimonio de esa irritación sería el hecho de haber cogido, según las crónicas también, haber cogido las campanas de Santiago de Compostela en la expedición de Almanzor y haberlas llevado a Córdoba. Pero de las que hemos visto en el País Vasco no hay ninguna que rebase el año 1500 aproximadamente. Las campanas en la tradición cristiana entonces son antiquísimas. Y los campanarios, que son los lugares donde están las campanas, donde los soportes de las campanas propiamente, esos los tenemos determinados en Siria ya a principios del siglo V. O sea, a principios del siglo V seguro que los cristianos ya llamaban a oración con la campana porque hay estructuras de donde colgarlas. Pero claro, de esas no ha llegado casi ninguna a nosotros. Parece que hay alguna medieval en León, del siglo XI, en León. Pero aquí en el País Vasco no tenemos, desgraciadamente, campanas tan antiguas. Ni en el País Vasco ni en muchos territorios alrededor. Es difícil que haya llegado una campana sana al siglo XXI, porque la campana, al fin y al cabo, es un elemento de bronce, sonoro, pero es también frágil. Se rompe fácilmente, se quiebra. Se quiebra por diferentes razones y diferentes motivos, y entonces, como ha dicho María, constantemente hay que andar reparándolas. Y la reparación no suele ser el taponar las posibles grietas. Lo más recomendable y lo que se hace generalmente es coger y darle el bronce al campanero para que ese bronce lo recicle para una nueva campana. De tamaño más pequeño o de tamaño igual o tamaño más grande. En ese caso hay que añadirle algo. Cuando hablamos de refundir, estamos hablando de que el campanero coge un vaso pesado y trocea la campana, la hace pedazos. La hace pedazos y lo mete en el caldero, en el crisol, en el horno. Y vuelve otra vez a iniciar el proceso, lo cual es ahora ya cuenta con la aleación de estaño y cobre ya preparada de la campana precedente. Tal vez tendrás que añadir un poquito más por las mermas que se producen, pero lo que se hace para refundir es, en principio, si se quiere refundir y mantener la silueta, las imágenes, las inscripciones de la misma campana, antes de trocearla, se le hace un molde. Se le hace un molde a la campana persistente y ese molde se utilizará como camisa posteriormente para el molde de la fundición a la cera perdida que antes se escribía en su barrio. Así que se trocea, se hace pedazos, pero al volver a fundirse cae en un molde que tiene los mismos relieves, algunas de las imperfecciones se completa, ya el molde se completará sin las fisuras que tenía anterior, sin las melladuras, sin los agujeros de agresiones que ha sufrido. Así que vuelve a ser ese mismo material, tiene la misma silueta, pero ha sido refundido. Eso es lo que hablamos cuando decimos refundiciones. Se trocea a mazazos, a porrazos. Las campanas siempre van ligadas a la religión, siempre ha sido así a lo largo de la historia. No, en absoluto no. Han ido evolucionando. Han ido evolucionando. Es decir, aparte de llamar a oración en los campanarios, las campanas se impusieron desde que apareció el ferrocarril en el siglo XIX. Las estaciones de ferrocarril todas tienen campanas para llamar. Aparte de los propios trenes, sí, aparte de los propios trenes, pero que los propios trenes también se anunciaban mediante campanas. Pues en los andenes hay campanas y por supuesto en los barcos. En los barcos las señales eran señales de campanas. Ahora mismo hay sirenas, pero entendamos que entonces no había sirenas. Así que en el siglo XIX mediados no había sirena y entonces había que hacerse oír de alguna manera. Parece que el sonido del bronce se transmite muy bien precisamente a través de la niebla. Lo dicen los propios campaneros en el sentido... Hemos hablado de los días de niebla, dice que llegan los propios campaneros, que son los que tocan las campanas, no los fundidores de campanas de los que podríamos hablar si nos preguntas luego algo de eso, pues hay que distinguir entre campaneros y fundidores de campanas. Los que tocan las campanas en las torres dicen que los días de niebla, que da gusto que se oye que las campanas desde su pueblo, de su aldea, que se oyen desde muy lejos. Y precisamente en la niebla era uno de los barcos necesitan hacer. Yo no sé si eso no será el testimonio de la angustia de los perdidos en la niebla, que lo oían con baja atención y decían, ¿qué bien se oye hoy? Menos mal que me he salvado, que he encontrado el camino, ¿no? Porque ya se dice que los peregrinos en varios lugares del Camino de Santiago dicen que siempre había un monasterio que tocaba la campana para orientar a los peregrinos extraviados. O sea, no solamente ha tenido función
cristiana como un elemento de ajuar litúrgico más, sino también civil. Pero es verdad que ha sido progresivo en la historia, que inicialmente nacen las campanas vinculadas incluso dentro del mundo cristiano casi de manera exclusiva al mundo monástico, y que inicialmente sirven para regular los ritmos, las horas, las oraciones y las reuniones de los monjes, que posteriormente de ese entorno de la vida regular pasa al entorno secular, a las parroquias, y que ya posteriormente efectivamente entra a formar parte del tiempo de las ciudades, de los burgueses, de las comunidades. Tiene desde la Edad Media, por ejemplo, una importancia fundamental en la reunión, en las asambleas de vecinos. Las asambleas de vecinos de concejo siempre se convocan a campana tañida. La campana tañida, esa es la llamada ayuntamiento. A campana tañida se reúne el alcalde, el síndico, los procuradores del común y todos los vecinos. Así que las comunidades no se entienden sin una campana que demarque su territorio, y de hecho todavía lo hemos visto en época reciente y en algunas las campanas que eran recogidas en el catálogo alimentario. Estas campanas tratan de delimitar un territorio civil, ¿no? Un territorio civil, una comunidad, un valle, hasta donde llega el sonido de mi voz, hasta aquí llega mi parroquia, mis vecinos, los míos, los de mi partido, los de mi grupo. Curioso. Enriqueciendo un poquito más lo que ha dicho, no olvidemos que los relojes mecánicos se divulgan también a partir del siglo XIX, de mediados del siglo XIX, y entonces los relojes metálicos hacen sonar, se anuncian las horas mediante campanas. Pues en ese caso hay un gran mercado de campanas para el reloj, y el reloj generalmente suele ser, o muchas veces, aunque esté en el alto de la parroquia, suele ser propiedad del ayuntamiento, que se encarga del mantenimiento y de haberlo comprado y demás. O sea, ahí tenemos otro ejemplo. Y en los palacios particulares vemos que hay una campanilla para llamar, para que baje alguien a abrirte. O sea, tienen infinidad de funciones. Habiendo nacido en los monasterios, desde hace muchísimo tiempo está absolutamente democratizada, digamos, su función. Seguimos hablando en unos minutos de las funciones y de mucho más de la historia de la campana. Sintonizas Radio Indautxu en la 93.5. En Herri Ratia Radio Indautxu queremos que tú seas el protagonista. Por eso, tus dudas, sugerencias y peticiones las puedes enviar al email radioindautxu@herri-irratia.com. ¡Te esperamos! Radio Indautxu, sigue con nosotros. Iker Gómez y Nayara Ballesteros se mantienen al tanto de toda la información vizcaína. Escúchala. Contamos con hombres, evidentemente, que están en ese compromiso. La comunicación era fundamental en la convivencia. Bueno, pero queramos o no, las mujeres necesariamente tenemos que seguir exigiendo. Es verdad que a veces es mejor dormir bajo un tejado con goteras que al aire libre. Esto va a dejar una cola, es ir un poco por el atajo. Eso es verdad. Lo que estaría bueno es que no se engañara a nadie. ¿Aceptas o a Rolex? Ahora estábamos a aceptar. Si quieres Rolex, está por aquí el diputado de Obras Públicas. Ya lo sabes, todas las opiniones en Radio Indautxu 93.5. Síguenos. ¿Cómo sonaría Herri Ratia en China? Por otra parte, a mí me parece impagable la existencia de un partido que defiende la dictadura del proletariado. Es decir, no solamente no debería ser prohibido, sino debería ser subvencionado. Alguien que viene del Jurásico es algo a mantener. ¿Y en Etiopía? Gaurko politismo dugu, ona ere, bai. Orain goizean lehen ordua hauetan, hitza eta beheraino dixente, eta hola basura pixkatea, zaurra pixkatea bai. ¿Y cómo sonaría Herri Ratia en Estados Unidos? Ez da emek gehiago dagoela, baizik eta arren portzentaiaak portaera bat hartzen dira. Hori da, bai, arren ugalketa aparatua aldatu egiten da, hori da ondorio nagusiena, eta ondorioz,
gutxiago edo egotean, populazioa jaitsi egiten da. Hori da. Pues eso, que como aquí, www.erri-irratia.com. Y que suena en China, Etiopía, Estados Unidos, Rusia, Australia. Sintonizas Radio Indautxu Herri Irratia 93.5. Bueno, ya después de la publicidad estamos hablando sobre la historia de las campanas, también sobre la exposición del sonido de bronce campanas de Vizcaya. Estamos haciéndolo con nuestros invitados, con José Ángel Barrioloza, catedrático de Historia del Arte en la Universidad de Deusto, también con Alberto Santana, profesor de Historia del Arte en la UNED, comisario de la exposición del sonido del bronce, y con María Molinuelo Zavalla, historiadora encargada de realizar, por cierto, ese inventario de campanas de Vizcaya. Hablábamos al principio un poquito de ese inventario, pero cuéntanos, expláyate tranquilamente cómo ha sido ese proceso para ir campanario por campanario, subir, se han podido subir a todos los campanarios, en qué estado habéis encontrado los lugares. Bueno, éramos dos equipos. Yo he estado con María Romano en un equipo que nos hemos encargado de la zona oriental de Vizcaya, y la zona de encastación de Gran Bilbao la ha hecho otro equipo compuesto de Iván Hernández y Grantzu Milbaso. Y bueno, estas 4 personas, entre las que estoy yo, pues los que hemos ido subiendo a los campanarios, ¿no? Bajo la dirección de José Ángel. Y pues haya sido, yo creo, una gran oportunidad de conocer in situ las campanas, porque ha sido como más hemos aprendido, ¿no? Antes de realizar el inventario, habíamos leído todo lo que habíamos podido de bibliografía sobre el tema, pero el ver la campana directamente, el poderla tocar, mirar todas las características, pues ha sido lo que nos ha proporcionado pues un mayor conocimiento del panorama vizcaíno. Y lo más pues destacado pues ha sido igual las anécdotas que pasábamos a veces al subir a los campanarios, los problemas, igual pisando peldaños que se hundía la pierna porque que hacía mucho que no se habían pisado esos peldaños, ¿no? Ha habido problemas y los párrocos han recibido todos bien, ¿no? A las personas. Bueno, justo nosotros no hemos tenido ningún problema. El otro equipo, por ejemplo, sí, en Guecho, creo que fue en la parroquia de las Mercedes, se negó el párroco a dejarle subir porque decía que era muy peligroso subir, que no se podía hacer responsable de que arriesgaran su vida. Por de seguridad, ¿no? Sí, aunque luego viendo cómo era, pues hemos subido a campanarios mucho peores que como estaba aquel. Pues algunos pues que faltaban tramos enteros de escalera, y bueno, pues que hacía muchísimos años que nadie subía allí. Y ha pintado, ha sido divertido, ¿no? Por lo menos hacer el inventario. Sí, muy interesante. Además, bueno, decir que subíamos con todo el material, ¿no? Subíamos con una escalera para poder llegar a la parte alta de las campanas, subíamos con un espejo articulado para poder leer las inscripciones desde fuera, con la cámara de fotos, etcétera. Y pues el metro, la ficha en papel. Pesa, por cierto, la campana? Es con una fórmula matemática. Lo que se hace es medir el diámetro de la campana, el diámetro se multiplica al cubo y se multiplica luego por 579. Y con eso tenemos el peso de la campana. ¿Puedo preguntar por qué el 579? Pues es una fórmula que sale así. Sale una forma más aproximada con las que tienen un tipo de forma, las que son esquilonadas. Las romanas es un poquito menos de lo que en realidad con esa fórmula, pero vamos. Condiciones meteorológicas, hemos tenido que lamentar lluvias, calores. Lo hicimos en verano, entonces calor sí, pero bueno, hay que... 6 meses de verano, aquí precisamente no los tenemos. No, pero los campanarios están todos a cubierto, con lo cual tampoco, en ese sentido no hemos tenido ningún problema. Llegábamos con el coche a pie de iglesia en la mayoría de los casos, y luego pues sí, los únicos ataques no eran meteorológicos, eran de los habitantes de esos campanarios, ¿no? Habitaban aves, ¿no? Aves, muchas aves, pues hemos encontrado rastros pues muchas palomas, pero también gaviotas en algunos casos, también pues búhos, lechuzas,
murciélagos y... Hay un poquito de todo, ¿no? Sí. ¿Cigüeñas no? No, igual, bueno, para... En Cartagenas quizás, ¿no? No, fue en Orduña, Ajá. ahí subió mi compañera, yo no me atreví a trepar por el tejado y tuvo que subirse encima del nido de la cigüeña de Orduña, que bueno, decíamos, ahora como venga algún ecologista, la baja pedradas a la pobre, pero bueno, se catalogó la campana, una campana muy bonita y está catalogada. Bueno, y estudio ya concluido, contento con el resultado. Sí, estoy muy contento con el resultado porque hemos podido primero acceder a muchísimas campanas, ya digo casi a 2000, y además yo creo que el resultado ha sido científico. Me parece además que yo creo que es uno de los únicos inventarios, inventarios sistemáticos a nivel estatal, porque sí conocemos experiencias en Tierra de Campos, en Navarra, en Valencia, pero sobre comarcas o sobre regiones, no sistemático de toda la provincia como ha ocurrido aquí. Y entonces esto es verdaderamente importante, muy importante. Será elemento más patrimonial o menos patrimonial, de más valor patrimonial o de menos valor patrimonial, pero está hecho el inventario de todo el territorio de Vizcaya. Incluso supongo que también habrán ido a San Juan de la Celugache, ¿no? Que es la campana más famosa que todo el mundo suele tocar. Sí. Precisamente decíamos que nadie toca la campana, pero aquel día estuve yo haciendo el inventario con ellas. Y todas las algunos llegamos más pronto y otros tardaron más en subir, en llegar, pero llegaron. Bueno, este es un bonito sitio, ¿verdad?, del turístico para aquellas Sí, personas que no están visitando y no lo conozcan. Se apuntó la inscripción y además a la hora de redactar la memoria, porque esto va acompañado de una memoria, se contó en la memoria se contaron las propiedades que teóricamente tiene la campana, para qué se toca, es decir, cuáles son su sentido tradicional, el de que sea propicia a la pesca. Entonces el número de toques que hay que dar son un número de toques definidos y demás. Además pudimos escuchar allí a una señora que le decía al niño, toca la campana tantas veces porque papá está en la macera de la anchoa, por ejemplo. Vamos a seguir hablando de otra figura quizás más desconocida, ¿no? La del campanero, la persona que se dedicaba a tocar la campana. Cuando surge, cuál era su función, cómo desarrollaba su labor, porque tenía pinta, bueno, por lo menos lo que se ve en las películas, ¿no?, de que el tocar las campanas no es tan fácil como podríamos creer ahora mismo. Pues son muy pesadas. Son muy pesadas, pero es verdad que casi nunca se voltean, así que y que incluso cuando se voltean lo costoso es darles la primera vuelta, porque después por la propia inercia, por el peso del yugo, la permite voltear bastante. Lo que es más difícil no es tanto el peso, o sea que no se requiere ser un coloso ni un forzudo para tocar las campanas, al contrario, hay campaneros y campaneras todavía hoy en día que las siguen tocando y no son la gente más hercúlea de sus pueblos, cada uno de ellos. Lo que era dificultoso era aprender los toques, los códigos de comunicación para transmitir mensajes de carácter religioso, civil, alarmas y demás a la comunidad. Y eso es algo que se desarrollaba, una aprendizaje que se desarrollaba desde la propia iglesia. Era el párroco que informaba a los que iban a actuar como campaneros. Nosotros hemos conocido ya a una última generación de campaneros que eran todos ellos laicos, que son todos ellos laicos, que son vecinos, que son las sedoras o mujeres que cuidan la iglesia, o algunos de los hombres del pueblo que aprendiendo desde su juventud, desde su infancia prácticamente, todavía hoy en día dominan el lenguaje de los toques, de los sones de las campanas. Aunque sabemos que originalmente los toques eran practicados por religiosos, por clérigos también, por clérigos, por sacristanes, posteriormente, y al final ha quedado un poco en manos de los laicos, porque los curas bastante tienen con ese misa, y como no se puede estar en misa y repicando, pues alguien tiene que repartirse las funciones, y los que repican son los otros, los que son prescindibles durante la celebración. Así que se les enseñaba muchas veces algunas de las episodios que hemos recogido de la formación de los campaneros, pues son tan célebres y curiosas como el campanero de Garay,
que debía ser uno de los chavales más revoltosos del pueblo, hasta que un día que estaba preparando alguna trazada, sintió que le tocaban en el hombro con la punta de un bastón, y era el párroco que le había pillado, y dice, tú, mañana al campanario. Y a partir de ese día se encargó hasta hoy de tocar las campanas. Fue el campanario. Entonces le disciplinó mucho, entonces además le enseñó, quiere decir que el párroco le enseñó a tocar las campanas, y ya tuvo algo en lo que detenerse. Él encantado de ser el único de los padres del pueblo que podía subir a tocar directamente las campanas en vez de tocarla a pedradas, que es lo que hacían el resto de sus amigos, que es lo que había dicho hasta entonces. Como en el anuncio, ¿no? Como el anuncio, que el anuncio recoge la pura verdad. Ayer mismo contaba esta Carmela Goñi de sus experiencias cuando era niña en Serain, y dice que los niños y las niñas de pueblo jugaban siempre juntos a todo menos a apedrear las campanas, que eso era solo cosa de chicos. Hasta que un día al acabar al acabar la misa, el párroco dijo, y hago favor que se queden todos los niños del pueblo. Los niños son, las niñas pueden salir. Y puso a todos los niños en fila y les dijo, uno por uno, estaban las campanas de bastante alto y todo eso, unas carreras petitas del pueblo, y dice, tú, sube al campanario y baja una piedra. Ahora tú, sube al campanario y baja una piedra. Y estuvieron 3 horas bajando todas las piedras que habían tirado durante los meses anteriores los chavales del pueblo. Sí, las campanas en silencio, pero y las niñas se reían de ellos. Las niñas se reían de ellos. Así que se les formaba desde pequeños. Y esa cadena de transmisión cultural de la formación desde pequeños es la que ahora se ha interrumpido. Tenemos a muchos de nuestros campaneros en edades muy avanzadas, muy avanzadas. Algunos de ellos encamados ahora, ya sabemos, ya no pueden salir de la cama. Mientras realizábamos el inventario, han fallecido algunos de los campaneros con mayores conocimientos de los toques y sones de campanas de Vizcaya. Han sido durante algunos años las verdaderas autoridades del pueblo. Ellos eran los que decían cuando había que levantarse, que acostarse, cuando había que soltar la mano a la novia en la puerta del caserío porque estaba tocando ya a completar. Ellos eran los que marcaban la vida de la comunidad. Si se están quedando sin voz, están desapareciendo. Se extinguen los campaneros y es un proceso que no va a durar ni siquiera una generación más. ¿Y qué posibilidad de solución se le da a esto? Pues sacar titulaciones universitarias de campanería, por ejemplo, no sé qué posibilidades hay. Es muy difícil, como en casi todos los casos, cuando el patrimonio forma parte de la vida cotidiana y no corre ningún peligro, pues parece que no es necesario socorrerle. Yo creo que esta misma posesión es una posesión de emergencia y de urgencia. Trata de rescatar, dando un toque, ¿no? Está dando un toque de atención a que esta cultura se extingue, que es ya un patrimonio cultural. En paralelo, prácticamente coincidiendo con la exposición, ha habido algunos pueblos, Yurreta ha sido en este caso el ejemplar, que han grabado sus campaneros. Los campaneros de Yurreta, ahora solo quedan 2, tocando, interpretando, y han grabado un CD. Han grabado un CD que ha sido distribuido a los vecinos y que, por lo menos ahí, en la memoria, está cristalizada. Hay algunos jóvenes que aprenden algunos toques, pero se quejan de que los vecinos no les entienden. Que han tocado el de víspera de fiesta y si podía haber tocado a muerto infantil y si les hubiese parecido igual de bien, porque el repertorio de toques es amplísimo, es extensísimo. Es otra de las preguntas que tenía yo aquí prevista, porque aparte de los campaneros, las personas que viven en el pueblo tenían que saber el significado de cada uno de esos repiques, ¿no? Mira, a ese respecto y uniéndolo con el CD, ese CD ha viajado a América y a otros lugares, donde hay vecinos de Yurreta que viven allí. Resulta que los jóvenes de Yurreta no saben interpretar esas campanas, pero cuando han oído allí la gente de Yurreta que está en esos territorios, que a lo mejor tienen 70 años, se han venido abajo porque todos los toques de las campanas lo reconocían perfectamente. ¿Y qué tipo de significados o qué tipo de avisos? El mejor resumen de para qué sirven los tipos de significados de avisos, yo creo que son algunas descripciones que las otras campanas lo declaran. La de Pamplona lo dice muy claro, ¿no? Enuncia las misiones que tiene que cumplir o que puede cumplir una campana. La primera, alabar al Dios verdadero. La llamada misa, Claro, primero alabar a Dios. El sonido alaba a Dios, sí, el sonido alaba a Dios, como dice el Salmo. Es grato a Dios, sí. Es grato a Dios. El segundo es convocar al pueblo cristiano. Al mismo tiempo que se convoca al pueblo cristiano, se aparta y se aleja al diablo. Se aleja al diablo. El tercero sería el alejar a Luzbel o a Belcebú o al propio demonio. Hay un cuarto que son los toques de alarma. Cuando hay fuego,
cuando hay inundación, los toques de arrebato en algunas poblaciones tenían toque especial, que le había hablado de ello, de invasión de los turcos. En el Mediterráneo, pues parece que tenía un toque específico de que los turcos están desembarcando en el paseo marítimo. O sea, que había un toque de sentido. Eso lo llaman moros en la costa. Moros en la costa, claro, o sea, hay más toques todavía. Hay toques de convocatoria a consejo. De convocatoria a consejo, no una convocatoria al pueblo de Dios para asistir a celebraciones litúrgicas, sino directamente a consejo. Y hay una que suele ser la que pone al final, pero que también es muy apreciada por el público, que es la de dar las fiestas. Es la de adornar y alargar las ceremonias. No sé si me estoy dejando alguna, seguro que sí, pero... Por ejemplo, las campanas de boda estarían en esta última... en la última modalidad, no sé si... Las de los gozos campaneros y fiestas mayores, sí. Pues también a duelo, lo que así es, la muerte, Por los muertos hago duelo. Por los muertos hago duelo. Reúna al clero, por los muertos hago duelo. Es que es rimando. La frase que él luego le iba desgranando es una frase que está en verso, la que está escrita en la campana de Pamplona, la que él estaba hablando. Muchas veces están dedicadas las campanas, algunas campanas en las parroquias, pues con bastante frecuencia, están dedicadas porque las campanas pueden tener nombres propios, o sea, suelen estar dedicadas a santos, muchas veces. Entonces a Santa Bárbara, porque es que esa era la patrona, como sabemos, que alejaba las tormentas, en favor de las tormentas, y entonces en favor de la desaparición de las tormentas, y también se tocaba a alejar las tormentas, a Tentenublo, que se llamaba, el toque a Tentenublo, y que la gente mayor lo saben. Yo de luego no sé interpretar, no conozco los sonidos de las campanas, pero la gente mayor sí que los conoce. Había muchos sonidos especializados, algunos como el de la campana de Aulestia, la reina de Aulestia, era solo para ayudar a un buen parto. Había toques solo para convocar a los quintos de un mismo año del pueblo, a los que habían ido a la mili juntos. Había toques muy singulares, en algunos casos únicos, exclusivos del pueblo. Hace bien poquito yo escuché ese último sonido que me has contado en Elizondo, precisamente, porque el Artimurre se celebraba el Quinta Una, y las campanas precisamente llamaban a la gente de la misma finca. Es decir, no sé si, yo espero que no se pierda, porque pero bueno, se sabe, y todo el mundo conoce que últimamente las parroquias o las iglesias utilizan también el sonido de campana grabado. Grabado. Yo creo que sí, eso ayuda, pero yo creo que está bajando la marea de los toques pregrabados. Está bajando la marea. Eso fue una época en la que nos creíamos que esto era moderno, la mecanización de los campanarios, la mecanización de las campanas, los toques grabados, pero eso ya... Aquí, por desgracia, se sigue tendiendo hacia la mecanización, pero por ejemplo en Valencia yo creo que están ya dando el paso contrario. Están quitando los sistemas mecánicos de los campanarios. Tienen una escuela de campaneros, allí es la única que existe en España, que sepamos. Tienen una escuela, una escuela con sus estudios reglados, en las que los chicos aprenden el oficio de campanero y reciben su título de campanero. Y están sustituyendo los medios mecánicos por la persona física. Y aquí, en cambio, todavía se está en el proceso contrario. Todavía se está sustituyendo a la persona física por este medio mecánico. En un pueblecito de Álava, hace poco tiempo vi un reportaje en la televisión, lo que pasa que no me acuerdo el nombre del pueblo, donde un campanero viejo estaba enseñando el toque de las campanas a un campanero joven. Habían bajado tenían instaladas en una sala del concejo, tenían allí instaladas 3 o 4 campanas, y con unas cuerdas iba el campanero viejo, enseñándole al joven cómo tenía que tocarlas. O sea que también hay algunas lecciones de tipo particular, en el sentido de que dices tú, de que parece que está dando el paso contrario de volver otra vez a los toques, digamos, de tipo personal. Este pueblito de Álava, que no me acuerdo el nombre, yo creo que también podría ser un ejemplo que podría... Aquí en Vizcaya no me consta que haya esa experiencia. En una sala más o menos insonorizada del concejo le estaban enseñando los diferentes toques. Con 3 campanas distintas, me parece que eran, de diferente tamaño. En los conventos sí. En los conventos, cuando hemos estado, porque también hemos catalogado las campanas de los conventos, nos explicaban que durante el noviciado, una de las enseñanzas regladas dentro del proceso de aprendizaje, antes de hacer los votos, tiene que ser que la monja tiene que aprender a tocar las campanas y hacer las distintas llamadas de ellas. Además, ellas tienen muchísima complejidad, no solamente las que escucha la gente desde fuera, sino la vida del convento. Las distintas oraciones. Eso es. Desde el desayuno, o sea, las cosas más simples y más cotidianas, menos religiosas o menos sagradas, hasta los toques más sagrados.
Es difícil aprender a tocar las campanas, porque hablábamos de una escuela de campanería, bueno, yo desconocía, ¿no? Tales estudios, no sé si es complicado, cuánto tiempo se tarda. No sé, me acuerdo cuando estuve en la Expo de Sevilla, y allí había unos campaneros valencianos que eran verdaderos virtuosos. Es que daban conciertos con campanas, todos llenos de cuerdas, de todo. Yo creo que tenían cuerdas hasta en las orejas, porque vamos, estaban constantemente, parecían muñecos articulados, marionetas, pero había 5 o 6, y entre todos esos estaban interpretando una canción, pero complejísima. Yo supongo que será difícil. ¿Qué tipo de inscripciones habéis encontrado dentro de las campanas? Porque además supongo que habrá fechas de fabricación, oraciones, también supongo que el nombre o a quién va dedicada la campana. Sí, en las más antiguas son sobre todo protectoras. Y que el 90% o más son inscripciones religiosas. Las más antiguas, las del siglo XVI, hacen referencia, llevan una cruz en la campana, y por ejemplo una de las que tenemos en la exposición, refiriéndose a esa cruz que lleva de decoración, dice: he aquí el signo de la cruz santísima, huid de las partes adversas, porque os ha vencido a vosotras y al mundo Jesucristo, Hijo de Dios, nuestro Señor. Y bueno, pues haciendo referencia a esta cruz y a proteger. Después las inscripciones religiosas se simplifican mucho más y aparece ya pues, el santo, Santa Bárbara, como ha dicho José Ángel, pues Santa Bárbara ora pro nobis. O después están las campanas del Ángelus. Esta es la voz del ángel que en alto suena: Ave María, gracia plena. Esa abunda mucho, ¿no? Esa es una de las que más abunda, es un poco por épocas también, ¿eh? Es por épocas. Entonces, pues dice, o sea, la campana dice a sí misma: yo soy la voz del ángel que en alto suena. Pero luego hay también inscripciones civiles. Tú, por ejemplo, hablabas de la de Tiberio. Sí, la Célori de Ay, Azusa, perdón, sí. una campana del siglo XIX, fundida justo a los pocos años de la Segunda Guerra Carlista, en la que algún párroco que no estaba muy conforme con el gobierno liberal había hecho grabar en una de las campanas la inscripción que decía: en los ámbitos en los que resuena mi voz no triunfará el liberalismo, ni manso ni feroz. Sí. Hay de todo, ¿no? Hay campanas con inscripciones macabras, como la de Guernica, alguna de ellas en euskera del siglo XVIII, le dice... Sí, zeugni, eriotzea dautazu urrago. Cuando oigas mi voz, cuando me oigas a mí, tendrás la muerte más cerca. Es una campana un poco siniestra. En el fondo, solo recuerda que las horas hieren y que al final la última mata. Es la vieja inscripción latina. Vamos ya terminando porque se nos va acabando el tiempo, pero bueno, yo no quería terminar sin que hiciéramos una llamada a la gente, después de todo lo que ha escuchado, a acudir a esa exposición, un poquito comentar dónde se encuentra otra vez, es decir, qué vamos a poder encontrar, un poquito un resumen, supongo que está todo bien ordenado. La exposición se encuentra en la calle, en la sala de exposiciones del Archivo Foral del Departamento de Cultura y Diputación de Vizcaya, en la calle María Díaz de Haro 11, en el ensanche de Bilbao. Está abierta en horarios de mañana y tarde, cierra al mediodía. Y también los sábados a la mañana. Se puede acudir individualmente cuando uno desee, incluso se puede acudir en grupo y reservar visita. Hay visitas guiadas con talleres que pueden desarrollar niños de diferentes edades, desde familias hasta colegios y castolas o grupos de intereses variados y múltiples. La exposición va acompañada de un programa divulgativo de conferencias en el que desarrollamos mucho más algunos de los contenidos que hemos. Solo nos queda una a la que asistir, que será el próximo día 28 de abril. Acaba de producirse el día 21 la última de estas charlas y esta se dedicará al catálogo, al recorrido por todas las campanas de Vizcaya. Se han producido ya dos de estas conferencias. Y para los que quieran seguir indagando o interesándose por ese tema, pues hay dos libros que se han publicado precisamente sobre ese tema. Uno, un catálogo razonado de la cultura de las campanas en Vizcaya, dos precisamente las religiosas. Hay artículos especialmente redactados sobre la campana ferroviaria, la campana naval, la musicalidad de las campanas, etcétera. Y hay un segundo libro que es un inventario exhaustivo de todas las campanas
que hemos podido catalogar Vizcaya, acompañado de un CD-ROM que permite analizar casi gramo a gramo, medida a medida, inscripción a inscripción, todas las campanas. Creo que esto es verdad que, como decía antes el profesor José Ángel Barreloza, es la primera vez en Europa que tenemos constancia de que en un territorio completo, como la provincia del territorio histórico de Vizcaya, se llega a este grado de exhaustividad en el conocimiento de las campanas. Pues Alberto Santana, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y por esta invitación que hacemos extensiva por supuesto a todos nuestros oyentes. También queremos despedir a José Ángel Barrio, muchísimas gracias por estar con nosotros, y a María Molinuevo, gracias por acudir esta mañana a nuestros estudios. Ya saben dónde tienen esa exposición, donde nosotros acudimos, pero ahora mismo. Hasta aquí nuestro tiempo, pero antes les tenemos que contar que la Junta organiza para el próximo 29 de abril una jornada sobre centros de documentación de historia contemporánea y archivos históricos, el Archivo Histórico Nacional de Euskadi. La jornada, iniciativa de la sección de historia, tiene como objetivo hacer balance de lo conseguido desde el 10º Congreso de Estudios Vascos, donde se analizó el estado de la cuestión de los archivos y conocer las expectativas del desarrollo de los archivos y centros de documentación de Euskadi. Hasta la próxima semana. Ametxe berbak itxartu jaka neure bihotzer diren. Ametxe berbak egi bihurtutan agertu zinenean. Amore giren inesgarrian eradatakaria. Elizi pozen horatzegia erdeiekun nazia. Maitia zen zara, maitia nigan zaitu. Guazen lotara ere maitia ilargitzeko argitan. Milaka amets, milaka promets ere kantza salgaran. Mendire azpian, murgil gaitzean, amorioaren zirrian. Zeuni berdia, zeunire egia, arnaz beteko airean. Maitia zen zara, maitia nigan zaitu. Maitia zen zara, maitia nigan zaitu. Zen zara benerizia, zugan pentsatzen du, zugan zaitu. Zen zara benerizia, izarraren gigan, zugan ginen gauea. Zen zara enemalkoa, ametxe zura, bizi duguera. Zen zara benerizia, zugan pentsatzen du, zugan zaitu.